Bienvenidos a Radio Diagnóstica GD, el espacio donde el conocimiento se convierte en acción. Prepárate para un diálogo que inspira, educa y conecta. Comenzamos. Bienvenidos a este primer episodio de Radio Diagnóstica GD, un espacio donde el conocimiento se convierte en acción. Soy Carlos Flores y estoy muy contento de acompañarlos en este viaje que seguro nos va a llevar a revisar y explorar temas relevantes de la medicina de laboratorio, de la gestión de calidad en salud y todo lo relacionado con la práctica diagnóstica. Este podcast está elaborado como un lugar de encuentro donde vamos a compartir experiencias, vamos a aprender sobre ideas de los líderes de opinión de nuestra industria y lógicamente también vamos a aprender juntos de la mano de expertos en diversas disciplinas. Esperamos que este espacio les permita a todos los que nos escuchan y nos ven generar conocimientos, reflexionar y llevarse valiosos elementos que les pueda ayudar en su práctica profesional. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este primer episodio. Espero que todo lo que hoy conversemos les sirva para su práctica profesional y para su desarrollo. Y para esto contamos justamente tenemos el gran honor de contar con la presencia de Óscar Puente. Él es un reconocido líder de opinión en el tema de medicina de laboratorio y gestión de la calidad en salud. Es licenciado en bioanálisis por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además tiene un máster en administración gerencial de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en la ESPE, y actualmente está haciendo un doctorado en administración gerencial en la Universidad Benito Juárez. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y actualmente es subdecano de grado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Óscar, es un gusto tenerle acá y comencemos. Gracias, Carlos, un placer felicitarles por estas iniciativas que nos permiten profundizar y conocer ciertos detalles que no siempre se dan todos los días, así que un placer, encantado para estar aquí con ustedes. Listo, vamos antes de entrar en la materia que nos compete el día de hoy. Quisiera que usted realice un viaje al pasado y nos cuente un poquito o nos resuma en 3 hitos principales su amplia trayectoria profesional. Bueno, sí es complejo, tengo 45 años, resumir eso en pocos minutos, pero a ver, cuando yo empecé a hacer carrera, hay algo que siempre me apasionaba. Yo quería vestir de blanco. Entonces yo siempre quise tener un mandil y estar en un entorno en donde me permitan hacer muchas cosas con las manos. Entonces decidí empezar con el tema de las ciencias de la salud y en la búsqueda de qué es lo que más me gusta y me apasiona, empecé con el tema del laboratorio clínico. Entonces creo que algo importante en mi trayectoria es haber decidido que usar un mandil blanco era parte de mi vida. Entonces empecé a estudiar la carrera. Ahí tuve muchas experiencias positivas, muchos docentes súper ricos, con mucho conocimiento. Y entonces creo que el primer hito importante fue cuando me gradué y empecé a trabajar en un hospital oncológico aquí en la ciudad de Quito y entendí para qué era mi profesión. Apoyar a los pacientes, obtener sonrisas, generar resultados con relevancia que sean seguros, éticos, correctos, y que le permitan a la persona tener una respuesta clara, concreta y puntual. Creo que fue el primer hito, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho ver esa sonrisa de los pacientes cuando les das un resultado y es un poco lo que el médico necesita para tomar esa decisión, claro, y poder apoyar y un diagnóstico correcto. Eso fue el primer hito que me gustó. Después avancé con el tema de mi trayectoria profesional. Tuve la oportunidad de tener un trabajo paralelo en una multinacional. Estuve a cargo era un departamento de especialidad, era especialista en medicina transfusional y biociencias, y eso me llevó a conocer los bancos de sangre del Ecuador, me llevó a conocer terapias nuevas, innovadoras, y entonces vino el segundo momento importante. En Guayaquil, otra vez en un hospital oncológico, pudimos instalar una máquina de aféresis para hacer la primera recolección de stem cell en sangre periférica. En el Ecuador, la primera En el Ecuador, sí. Ya habían casos, pero era muy, muy puntual, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Así que desde mi trabajo
hicimos el acompañamiento, instalamos una máquina de aféresis, que en ese entonces no eran procedimientos normales. Era hacer una plaquetoféresis, era un tema muy, muy especial, muy restringido, y muy peor hacer un stem cell. Así que un paciente, yo ya no me acuerdo los nombres, pero 6 años, una leucemia, había que hacer un trasplante autólogo, y la opción terapéutica era una cosecha de stem cells. Claro. Así que creo que el segundo hito súper importante es que entendí que el lema de ese entonces de la compañía de salvar vidas alrededor del mundo tenía un sentido. Wow. Y aportamos con un tratamiento a un paciente que realmente le salvó la vida. El procedimiento fue lo más largo de mi vida. Pasamos como 7, 8 horas de pie verificando que las máquinas funcionen, que los accesos funcionen, que la tecnología nueva funcione con el equipo de hematólogos. O sea, y del acompañaron al equipo. Sí, sí. Entonces, claro, cuando uno empezó el procedimiento, dije que todo salga bien, que las vías funcionen. 8 horas más tarde recogimos 45, 50 ml de cosechas de stem cells con muy buena concentración de CD34, CD45, entonces valió la pena. Creo que fue algo muy importante. La vida me llevó a hacer más cosas dentro de este entorno de la parte de la medicina transfusional. Me tocó enrolarme o encontrar el mundo de la hemofilia. Wow. Entonces también ahí incursioné en el tema de los trastornos de la coagulación. Hablamos del 2000, 2005 más o menos. El diagnóstico en el país siempre ha sido un problema de tener un buen laboratorio que genera resultados con relevancia para factor 8, factor 9, inhibidores. Y entonces laboratorios de especialidad, en así realidad. Es. Entonces creo que un tercer hito súper importante es, hicimos unas campañas que se llamaban campamentos de hemofilia. Yeah. Entonces, claro, yo recuerdo con mucho agrado niños de 4 o 5 años manejando conceptos de bioseguridad, de farmacología, preparándose un frasco liofilizado para hacer la autoinfusión, que en Latinoamérica era normal. Había experiencias muy buenas en México, en Brasil, en Argentina, en donde el paciente hemofílico tenía un esquema de tratamiento profiláctico. Él encontraba su vena, canalizaba y hacía una infusión. ¿El mismo paciente? El mismo paciente. Entonces fue súper lindo porque enseñar eso, acompañado de hematólogos y de enfermeros y de personal de fisioterapia, a un chico de 4, 5, 6 años, sin miedo a la aguja, que se pinche. O sea, antes de entrar a la escuela ya. Así es, porque para ellos es vida. Claro, es un estilo de vida, ¿no? Así es. Que cambia Entonces, la vida esa enfermedad. Durante la trayectoria uno ve que pacientes ya de edad adulta tienen miedo, se desmayan, hay temas complejos, claro, ¿no? Y entender que un niño de 4 o 5 años coja su brazo, ponga una aguja y tenga una autoinfusión y encima medicarse, yo muy, muy feliz con eso. Creo que fueron esos 3 momentos muy hermosos en mi vida que me dijeron, bien, tu profesión fue la perfecta. Tú escogiste esto y estás bien porque te apasionas con las cosas y ayudas a salvar vidas en el mundo. Wow. Y tomando en cuenta esto que ahorita estamos analizando y en el análisis, en la revisión de todo de estos procesos, ¿en qué momento de su trayectoria dijo, ahora quiero enseñar, quiero hacer educación? ¿En qué momento fue? Bien, hay algo importante porque como me tocaba enseñar a mí terapias, procedimientos, dar ese soporte como especialista a todos mis compañeros de profesión, dije, wow, yo creo que se puede hacer algo diferente y se puede ir un poquito más atrás para enseñar bien. Entonces, yo creo que el destino se dio. Hubo un momento en mi periodo académico que hice mi maestría mi tema de tesis de maestría. ¿Ya? Y cuando me sentaba a analizar en dónde quiero trabajar, yo volvía a la PUCE. Entonces yo entraba a la PUCE, a la biblioteca de la PUCE y me sentaba y empezaba a redactar mi tesis de maestría. O sea, estaba en la maestría, pero iba a la PUCE a hacer trabajar, su tesis. Sí. Entonces, claro, yo trabajé, por ejemplo, elaborando procesos para el área de emergencia de un hospital privado. ¿Ya? Entonces, probablemente uno pensaría que desde el laboratorio clínico no tiene ninguna relación con las otras áreas, y eso es mentira. Entonces, claro, con este conocimiento de poder generar procesos estandarizados en una área de salud que no era mi experticia, fue el primer reto. Entonces se pudo hacer, se establecieron procesos, entendí lo que es un flujograma, ahí me demoré como 6 meses
era como que muy educadito, muy sistemático, como somos la gente del laboratorio, ¿no? Claro, Llegaba nos marca. Sí, 7 de la mañana, me sentaba en una silla y solo observaba. Pasé como 2 semanas solo observando cuál era el flujo de personas, el ritmo, cómo la gente entraba, salía, y después empecé a interaccionar con la gente que pasa en la emergencia. Entonces, propuse flujogramas, propuse indicadores, propuse descripción de procesos. Y ahí toca enseñar, ¿no? A la gente. Entonces ahí viene justo este switch. Yo tendría, no sé, 30 años tal vez. ¿Ya? Y empecé justamente para abordar a las personas que tenían mayor edad que mí y mucho más conocimiento que mí, tenía que pensar cuál es la estrategia para enseñar. Y entonces, claro, empecé a abordar auxiliares, camilleros, tratantes, enfermeras, residentes, todo el equipo multidisciplinario. Y me gustó. Entonces, claro, sentí que había ese switch, ¿no? ¿Ya? Y entonces, claro, como yo iba a la universidad a trabajar la parte escrita, entonces volví a encontrarme con mis antiguos docentes, con gente que me conoció y que me ayudó en el tema de mi formación, hasta que un día se dio y la pregunta estuvo, ¿no? Le dijeron, véngase para acá. ¿Quisiera ser docente? Y yo dije, sí, pero primero me gradúo. Pero entonces conseguí el tema de mi maestría y claro, paralelamente en menos de 6 meses me llamaron a la universidad y entré en la como carrera docente. de laboratorio empezó por ahí. Sí. Okay. Y tomando en cuenta esta evolución de la enseñanza y todo, creo que todos tenemos como que esas personas que nos dieron la mano, ¿no? Que también nos pusieron las manos para elevarnos, para seguir adelante. En su trayectoria, en su vida profesional, ¿quiénes han sido sus mentores, quiénes han sido sus referentes para que a usted le impulsen a donde está ahora? Yo, cuando estaba en mi formación, siempre me gustó leer libros de autosuperación y cosas de ponerte metas, ¿no? Yo recuerdo con mucho agrado Miguel Ángel Cornejo, es un mexicano, ya falleció, y él decía muy clarito que agárrate de una estrella y empieza a subir. Entonces, para contestar la pregunta, en el mundo en el que me desarrollé, que eran los bancos de sangre, la medicina transfusional, yo sí agradezco muchísimo a 3 hematólogos ecuatorianos que realmente fueron como que esa luz, que me enseñaron y me guiaron y me dijeron, por aquí tienes que hacer. Entonces, claro, yo tengo mucha gratitud con el doctor Patricio Hidalgo, con la doctora Julia Soria y con la doctora María Barba, que formamos un equipo súper lindo. Yo a mis 23, 24 años necesitaba mucho conocimiento, estaba ávido de conocer cosas, y ellos me guiaron. Wow. Entonces, claro, los 4 hicimos cosas muy lindas que impactaron en el Ecuador en el tema de la hemofilia. Y siempre yo tenía dudas y yo preguntaba a ellos. Y con mucha bondad, porque lo admito, ellos me enseñaron. Y entonces, claro, dije, ya, estas 3 personas están en mi vida siempre. Hoy los veo, conversamos, yo estoy muy agradecido. Son colegas docentes, ¿no? Colegas docentes, claro, sí, como es del destino, ahora ya por jerarquía soy como jefe de ellos, pero claro, eso no existe. Yo estoy muy agradecido con ellos 3 porque me enseñaron muchas cosas y siempre hay algo que es importante, que no perdamos nunca la visión. El paciente siempre está en el centro de la atención. Y con esa visión se pueden hacer muchas cosas. Entonces no es un tema de lucro, no es un tema de conocer y conocer, es un tema del paciente. Entonces hay otra primicia importante y valiosa de la Universidad Católica. Nosotros tenemos un lema, es una frase que nos marca, y nosotros sabemos más para servir mejor. Ahí reconocemos que dejamos huella y somos puse. Claro. Y ahora, pues justamente tomando esto, si usted pudiera hablar con su yo más joven, ¿no? Su yo de estudiante, ¿qué cree que ese estudiante le diría ahora? Que estoy loco y que lo que pensé hace 20 años estoy encaminado, hay cosas que las he conseguido, pero sobre todo que creo que soy persona antes de ser profesional. Entonces, si yo regreso 20 años atrás, la pregunta sigue siendo válida. ¿Quiero usar el mandil? Sí. Y con toda esta remembranza que un poco he tratado de resumir, ese chico adolescente diría, decidiste bien, caminaste bien, pero todavía hay cosas que seguir haciendo. Sí. Bueno, ahora sí entremos un poquito en lo que queríamos, ¿no? Ya entendemos este contexto, el origen,
esta vocación que usted tiene dentro del área de laboratorio clínico. Entonces, entendiendo que el mundo actualmente está avanzando a pasos agigantados en tecnología, todos estos elementos que han estado apareciendo en estos últimos años, ¿cómo usted cree que la educación superior todavía marca la diferencia para mejorar o mantener la calidad en el diagnóstico clínico? Yo creo que los que elegimos a la salud somos conscientes de que nunca terminamos de estudiar, ¿verdad? Entonces ya es parte de nuestro día a día. Ahora, la universidad, desde la perspectiva cognitiva de enseñar teoría y conceptos, está bien. Y las metodologías y el entorno que sigue cambiando nos obliga a adaptarnos. Entonces, ¿cómo aportar o cómo hacer ese cambio? Realmente el tipo de estudiante que hoy tenemos tiene otras influencias, otros intereses. Y entonces, muy informados también. Claro. Sobreinformados. Un poco, le contesto desde el tema universitario. Tenemos a un estudiante hiperinformado que vive en el marketing 4.0 y en la industria 4 o 5.0, y entonces piensan que saben más que las personas que estamos al frente. Claro. Entonces, claro, el reto es un poco cómo guiar ahora. Cómo guiar. Cómo guiar y cómo hacer que el estudiante desarrolle esta capacidad de crítica y discierna cuál es la información correcta y qué es lo que no es correcto. Entonces, la lucha ahora es de esa, porque estamos a 2 clics de todo. Claro. Y evidentemente, diferenciar lo que es correcto de lo que no es correcto implica razonamiento lógico e implica tener ya procesos cognitivos mucho más fuertes de analizar, evaluar, y eso es lo que hay que hacer ahora. Porque en serio, la información está a 2 clics. Así es. Y tomando en cuenta que también hay otro enfoque, ¿no? La población en general y el personal o el profesional del laboratorio clínico tiene un contacto muy pequeñito, tal vez muy cortito con los pacientes. ¿Cómo usted le explicaría al paciente o a la población en general por qué es tan importante que el profesional del laboratorio tenga una educación superior para hacer su quehacer o para tener las actividades que tiene dentro del laboratorio? Bien, si revisamos la literatura científica, creo que todos estamos de acuerdo que en el proceso del diagnóstico hay 3 momentos, ¿verdad? El preanálisis, el análisis y el posanálisis. El 70% del error está en el preanálisis. Entonces, en este pequeño espacio que mencionó de interacción con el paciente, que es el tema de una toma de muestra, de una consulta, de ver qué condiciones preanalíticas están o no cumplidas, el desconocer todos estos factores que intervienen es una desventaja. Y para entender y conocer hay que estudiar. Entonces, si queremos mejorar el diagnóstico en el país, en el mundo, la preparación sigue siendo imprescindible. Muchas condiciones preanalíticas que tienen que ver con que el paciente cumpla requisitos nacen porque el profesional explica mal ese requisito, por apuro, por olvido, lamentablemente por rutina. La demanda también, la cantidad de demanda que tienen, Y ¿no? entonces, claro, no puedo dedicar 10 minutos en un paciente cuando tengo una cola de 40. Solo para explicar Correcto. una condición. Pero evidentemente esa forma de comunicarme, esa asertividad que debería tener para explicar lo que tengo que decir en el lenguaje que el paciente me debe entender, esa es la clave. Entonces, claro, en el tema de la emisión de laboratorio está bien conocer el concepto, las teorías, pero creo que hay una parte importante que muy pocos lo conciben, es la comunicación asertiva ante el paciente. Yo puedo saber mucho, pero no puedo comunicarme. Y pasa que a veces les preguntan al profesional del laboratorio lo que no le pudieron preguntar al resto de profesionales, ¿no? Así es, por apuro, por miedo incluso. Sí. Hoy en nuestro país todavía sigue siendo eso como que este modelo paternalista, ¿verdad? Todavía y hay un poco. Pero evidentemente este modelo del paciente hiperinformado, eso va de a poco cambiando. Pero si no estamos con esa capacidad de poder diferenciar qué mensaje decir, cómo decirlo, y al paciente, entonces perdemos la condición preanalítica, el error se mantiene, y por más tecnología, por más sistemas de calidad o por más indicadores que uno plantee, el resultado no va a ser relevante. Y como complemento a esto que estamos conversando,
Usted, del grupo de competencias que el perfil de egreso necesita de un profesional de la salud y en específico el laboratorio clínico, para su punto de vista, ¿cuál es una de las competencias que más cuesta desarrollar en nuestros estudiantes de pregrado o de grado y que son súper importantes para la atención y para el diagnóstico clínico? ¿Cuáles son esas? A ver, un poco, después de casi 12 años de estar en el ambiente universitario y de ver varias generaciones, porque cada generación es diferente, el pensamiento y el razonamiento crítico es lo importante. Desarrollar eso implica tener hábitos de lectura. Y hoy eso es lo que la sociedad está en deuda. El promedio de libros que leemos cada vez va hacia la baja, tenemos mucha inmediatez de información y si no nos interesa pasamos. Entonces, en el estudiante universitario, desarrollar competencias transversales de pensamiento crítico, de análisis, es lo que hay que enfocar, porque eso es lo que está faltando. No me sirve de nada tener una base de datos, números, si él no puede aportar con razonamiento lógico a lo que está pasando. Y tal vez la capacidad de concentración. ¿Usted cree que ahora las personas se concentran menos? Sí, claro, porque como tienen acceso a mucha información, los perdemos muy rápido. Entonces, si a nosotros nos pasa, ¿no? Sí, que ya somos profesionales, digo yo, a veces uno está haciendo algo y como que luego dice, ¿qué dije? Entonces, claro, esta capacidad retentiva y la memoria del corto plazo son como que estos problemas que estamos enfrentando. Por ejemplo, cuando tenemos actividad, yo tuve actividad hospitalaria casi por 10 años, yo con una sola mirada me sabía la historia clínica, los resultados, el intervalo y me saltaba al ojo lo que estaba mal. No había como tomarle foto a nada. No teníamos foto de nada. Ni ver, ni nada. Entonces nuestra memoria gráfica era muy rica. Muy rica. Ahora no, pues ahora todos tienen el teléfono celular. Claro. Y a veces ni siquiera regresamos a ver eso. Y teniendo esta realidad lógicamente en nuestras manos como docentes, yo también me sumo porque también tengo el honor de ser docente, de hecho con usted también acá, colegas, ya algún tiempito en la universidad. ¿Qué se está haciendo en la educación superior para poder formar a estos futuros profesionales? O sea, ¿cómo lo estamos abordando para poder solventar estos desafíos? ¿Qué innovaciones hemos ingresado en la educación superior? Como universidad, voy a contestar como universidad y después del parte de la medicina del laboratorio. Hace 2 años nuestra universidad nos sentó y nos dijo, señores, hay que reformular las mallas porque no estamos siendo pertinentes con lo que la sociedad quiere. En el caso puntual del laboratorio clínico, hicimos unos estudios de pertinencia y encontramos efectivamente eso, que la malla vigente hasta ese momento tenía áreas de mejora. Y lanzamos un proceso de repotenciación. Nosotros ofertamos hoy una malla de 9 semestres e incorporamos materias nuevas. Y entonces unimos 2 intereses. El modelo nuevo de persona que quiere la Universidad Católica, más un tema de vanguardia para el diagnóstico por el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos midiendo resultados de aprendizaje en los estudiantes basados en un enfoque holístico, multidisciplinario, y eso permite que el estudiante no se concentre en el tema que debe saber, sino busca sus limitaciones conceptuales y él solo, a través de un aprendizaje basado en problemas, resolución de casos o aula invertida, busca el conocimiento. Y entonces ahora la forma de enseñar que tiene la Universidad Católica está basándose en retos, en estrategias innovadoras. Y entonces, claro, le sacamos al estudiante de su metro cuadrado de estar cómodo y que se pare para que el docente hable, para que él sea artífice, sea un corresponsable de su formación y busque la información. Y esto en las primeras niveles de formación, ¿cómo les va con eso? Porque claro, digamos, esta innovación en la educación superior estará alineada con la educación de básica y la de bachillerato. ¿O será que también hay ese momento en donde hay como que alinearnos un poquito, como que estandarizar a todos los estudiantes que vienen de diferentes colegios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Existe eso? ¿O cómo lo han visto ustedes? No sé si ya hay primeras generaciones con esta repotenciación. ¿Qué sucede? A ver, las cortes están apenas en 4º semestre. ¿Ya? Evidentemente, cualquier cambio en educación superior necesita un lapso importante de tiempo, ¿no? Un lustro, 5 años, para ver y analizar y tener un feedback de qué es lo que impactó, ¿no? Pero sí, es cierto,
Tenemos grupos heterogéneos en donde los hábitos de estudio son importantes y nos toca como que alinear al modelo a las personas. Decirles que son corresponsables de su educación es importante, que ya no tienen que esperar que alguien venga y les cuente información, sino que deben buscarlo. Y en ese orden de ideas... Ser más curiosos. Sí, a eso iba, porque de por sí son curiosos. Claro. ¿Verdad? En algún momento de la adolescencia a uno como que se le acaba la curiosidad. Sí, y ahora como volvemos a esta persona hiperinformada, hay que saber guiar qué es lo que debe buscar, cómo lo debe discernir y qué es lo que tiene que aprender. Entonces ahí ya la memoria como tal no funciona. Es más un tema de yo entiendo, comprendo qué me falta, lo busco, lo tomo, y entonces viene otra cosa hermosa que nos gusta de la universidad, es que hablamos del paradigma ignaciano, en donde uno contextualiza entornos, hace realidades y le hace una experiencia vivencial al estudiante para que ese conocimiento se convierta en conocimiento que transforma. Y con esa transformación, él puede transformar entornos, que es lo que queremos. Y dentro de estas nuevas asignaturas que nos menciona, ¿cómo sería la revolución o cómo considera usted que revolucionó ahora esa malla? ¿Qué evidencias objetivas tienen ustedes ahora de esa revolución? Vamos como que un poco frío, ¿no? O sea, materias tenemos 52 en nuestro plan de estudios. Hemos incorporado cosas que vimos que no había. Por ejemplo, yo creo que somos innovadores. Nuestra malla tiene una asignatura, aun cuando parece fea, pero es importante, metrología. Entonces ya le estamos preparando al estudiante para que él sepa que lo que tenga que hacer tiene que tener trazabilidad. Demostrado con números, con datos, con fórmulas. Porque eso genera información para que tomen decisiones. Tenemos cosas como, por ejemplo, diagnóstico de neoplasias, que también vamos de la mano con las nuevas tendencias de lo molecular, del manejo de matrices y poder generar reportes con test, multitest, que al médico le ayudan a tomar decisiones en segundos. Hay una cosa muy importante que nos gusta, es el tema de la hemovigilancia, por ejemplo. Tenemos una asignatura bonita que se llama Banco de Sangre y Hemovigilancia. Entonces, la idea ya no es enseñarte lo básico, aun cuando en grado deberían tener los conocimientos básicos para que después surjan y se especialicen en lo que les gusta. Pero ahora vamos más allá, porque si queremos mejorar la salud en el Ecuador, tenemos que hacer cambios para atrás. Entonces buscamos que el perfil de la persona del diagnóstico o del laboratorio clínico ya vea más allá del saber la teoría y que esté en capacidad de poder implementar sistemas de gestión, monitoreo, indicadores de calidad desde su formación de grado. Porque, claro, recordemos, en nuestra legislación existe ahí una figura que es el líder de calidad. Claro. El propio reglamento dice que el mismo director del laboratorio puede fingir por... Dependiendo del nivel de complejidad del laboratorio, correcto. Así es. Pero no le hemos dado la importancia a ese cargo o a ese rol. Sí, claro. Y es una deuda pendiente como hecho, sociedad, ¿no? Si comparamos nuestra realidad con Latinoamérica, y claro, estamos en deuda. Claro. Entonces, estamos formando para que ese cargo esté mejor preparado y pueda responder de mejor manera a las exigencias de calidad y de salud que el país requiere ahora. Claro, porque muchos de estos estudiantes salen y tal vez algunos tienen ese objetivo. Yo veo en redes algunos de nuestros ex estudiantes jovencitos ya se están poniendo en laboratorios clínicos. Entonces no es que están esperando hacer una maestría o un estudio de cuarto nivel para empezar con sus emprendimientos. Entonces yo pienso que en otras áreas de la industria tenemos personas que emprenden a los 21, a los 22 años. Tenemos gente que ya genera ingresos súper grandes a los 30 años y en cambio en salud como que hay un paradigma de que la gente tiene que demorarse mucho, ¿no? Sí. Para llegar. Entonces pienso que es muy innovador lo que usted dice, en realidad lograr que el estudiante de grado ya salga con las competencias de poder ser un emprendedor también, lógicamente, y tener esa visión de implementar sea un negocio propio o apoyar en la industria, o apoyar en el sector de atención directa a pacientes, pero con esa visión, ¿no? Y como que la patita que faltaría es, si bien es cierto, la competencia técnica es la fortaleza del personal del laboratorio clínico, falta la visión de gestión.
Yo puedo ser experto en hematología, química clínica, inmunología, pero probablemente no sé calcular el precio de mis pruebas de ELISA. O probablemente no puedo interpretar un estado de pérdidas y ganancias para saber si el precio que estoy cobrando es rentable o no. O probablemente tengo que hacer un proceso de selección de personal que no sé cómo. Y les delegan a personas, ¿no? Y ahí viene el reto. Creo que podemos coincidir que la mayoría terciariza el servicio. Entonces yo contrato un legal para hacer mis temas legales, un contador, un marquetero, y yo me dedico a lo técnico. Pero en la formación que estamos planteando como Universidad Católica, él va a tener esta visión holística de todo lo que implica ser un líder en un laboratorio clínico. Entonces le permite tomar decisiones financieras, legales, de talento humano y evidentemente las técnicas, que son cosas propias de la carrera. Entonces, claro, el reto está planteado, hay que esperar que las cortes empiecen a salir, ¿verdad? Pero esta idea ya viene desde algunas mallas pasadas y como usted dice, nuestros alumnis se han impuesto laboratorios, han empezado emprendimientos, se han vuelto jefes o líderes, accionistas, que dan de trabajo a otros compañeros suyos. Entonces el círculo ya se vuelve tan virtuoso que económicamente la profesión se vuelve rentable. Entonces ya no es el profesional que sale a esperar a que consiga trabajo. Ahora es el profesional que emprende y da trabajo. Creo que ese es un cambio estructural que en la medicina de laboratorio en el país podemos hacerlo. Y faltaría que ese dar trabajo vaya con estándares de calidad muy altos, que le permitan compararse con cualquier laboratorio en Latinoamérica. Veía en una red social que también otro aspecto me parece interesante toparlo con lo que estamos conversando, de que no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, sino vamos a ser reemplazados por quienes sepan usar bien la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo la universidad o cómo la educación superior desde su punto de vista está tomando este reto, ¿no? Teniendo cada vez más estudiantes de grado y de posgrado, de hecho, porque yo también manejo el tema de posgrado, cada vez más dependientes de una consulta a una inteligencia artificial, el tema de tareas, el tema de consultas, etcétera, en general. ¿Cómo lo van a manejar o cómo lo están manejando con ese reto, ¿no? Como educación superior? Yo creo que la inteligencia artificial está para usarse. O sea, es una herramienta. Ahora, que podemos caer en ese tema delicado de si es ético o no, creo que ahí lo que va a diferenciar es formar en valores. Entonces nosotros sí estamos aceptando el tema del manejo de todos estos PRON, inteligencia artificial, está bien. Pero vuelvo y repito, la información tiene que ser validada, curada, revisada. Para hacer eso necesitamos criterio, necesitamos un análisis crítico. Y sobre todo, cuando estamos en salud, tenemos que saber reconocer el origen de la fuente y tener lecturas o documentos que hayan sido contrastados con pares y que tengan un impacto, que es información relevante. Ahora, en la trayectoria académica uno solo puede poner una palabra, le da search y lo que venga. Claro. Hacia allá estamos trabajando, para que esas búsquedas sean inteligentes, sean en bases de datos que sean de artículos indexados. Porque claro, la tecnología está como que dejando al libro de base de lado. Porque la mayoría ahora hay ebooks. Yo también puedo tener un ebook en mi celular y voy consultando. Control L, con busco un chatbot. y ya está. Con sí. un chatbot. O le digo al ChatGPT que le subo el PDF y dame la respuesta de esto. Claro. ¿En cuánto? En 2 clics. Pero evidentemente mucha información. Lo importante es saberla discernir, criticar y generar conocimiento a través de eso. Entonces la universidad no niega el uso de la inteligencia artificial. Es una herramienta que la tenemos que aprender a usar bajo este paraguas hermoso llamado ética. Porque evidentemente yo puedo plagiar, copiar y pegar, pero eso no es ético. Y no va con este entorno de valores que buscamos como modelo de persona. Claro. Y también con un enfoque de atención centrada en las personas, ¿no? O sea, que esto para que todos también entendamos que la evidencia o la medicina basada en la evidencia no solo se basa en la evidencia, como lo diríamos, ¿no? Tiene 4 patitas a sí mismo y una de ellas es tan interesante porque es la elección que tiene la persona ante un tratamiento, un diagnóstico, un procedimiento de salud, ¿no? Entonces, considero que lo que usted menciona es súper importante, ¿no? Que
entendamos que la inteligencia artificial, al menos en salud, es un instrumento valiosísimo, pero que va a tener que seguir nutriendo estos principios básicos de la ética, como la sabemos, la parte de salud, y también lo que es el enfoque de atención centrada en la persona, ¿no? Saber que emocional y espiritualmente esta persona está aceptando ese tratamiento, ese diagnóstico de manera adecuada, ¿no? Así es. Porque, como hemos discutido, o sea, yo me meto al ChatGPT e incluso ya no voy al médico. Claro. Hago un buen prompt, o de hecho le digo que me haga un buen prompt para que me dé un diagnóstico y que tomarme, aun cuando hay a veces la inteligencia dice no soy médico, no te puedo recetar, consulta, pero se dan las formas, ¿no? Se dan las formas. Sí, hay estudios científicos, yo he revisado por una charla que también tuve que dar en algún momento, que evalúan, ¿no? Sociedades científicas expertos en cierto tema le empiezan a hacer preguntas a ChatGPT para llegar hasta dónde llega un poco digamos, la capacidad de interpretación y, bueno, o sea, llega un punto en donde ya pues, nos hace falta, justo como usted bien dice, el criterio, ¿no? Entonces, en realidad, la inteligencia artificial, si usted le pregunta piedras, le responde claro, piedras. así es. Entonces, si le pregunta, en cambio, cosas que van en relación, le ingresa toda la información, pues ayuda. Ojo, hasta para hacer un prompt hay que estar preparados. Así es. Bueno, y ahora hay muchísima formación, o sea, en eso. usar términos correctos, puede ser chistoso, pero la redacción también puede tener un tema importante con la sintaxis de cómo lo pregunto. ¿Y este tipo de interacciones o talleres lo han ingresado dentro de la formación de educación superior? O sea, el de orientar a los estudiantes para que utilicen bien los prompts, etcétera. Como universidad estamos en ese camino, ¿no? Como cada semana sale uno nuevo, con mejores bondades que otro, entonces, claro, la idea es ir formando despacito para que ellos, en este mundo donde hay muchas opciones, escojan una herramienta que les sepa guiar y que ellos la exploten en el buen sentido. Porque claro, uno puede empezar a hacer gráficos, videos, grabaciones, consultas, papers, hasta investigaciones, pero claro, siempre el tema es hasta dónde éticamente yo voy. Si no tengo valores, puedo hacer lo que sea, pero en este modelo de persona hay valores y entonces hay cosas que no se deben hacer y otras cosas que se pueden hacer. ¿Y cómo han trabajado con los docentes para estos mismos desafíos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O cómo lo han tratado de manejar? Porque claro, tenemos, igual pienso, bueno, me incluyo yo también, ya soy un docente de mediana edad, por decirlo así. Hay docentes que ya están en sus últimos años dorados y hay también docentes que de hecho eran nuestros exalumnos y ya son docentes actuales, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos esa gran gama de personalidades, de capacidades, de paradigmas incluso en la educación para innovar en esta parte? Cuesta, no lo niego, cuesta, porque estas brechas generacionales tienen estos gaps. Entonces, claro, no es lo mismo que una persona de 50 años tenga una interacción muy activa con todas estas herramientas a que uno de 20 que ya tiene esa lógica. Entonces, claro, la universidad... Nacieron ya con eso. Sí, ya son nativos con la tecnología, digitales, ¿sí? Nativos digitales. Entonces, claro, la universidad lo que hace es, claro, oferta cursos, tiene herramientas, tiene el uso de espacios para poder enseñar y que este conocimiento de a poco se vaya implementando en las aulas. Es un trabajo de cultura, ¿no? En realidad de cultura organizacional, o sea, el de permitir que todas las, digamos, generaciones, todos estos enfoques de docentes se unan en un mismo espacio de trabajo como para generar ese conocimiento, ¿no? Sí, porque, a ver, no podemos negarnos de que está aquí. Claro. La inteligencia artificial llegó y evidentemente se va a seguir desarrollando. Ir contra eso es ir contra la corriente. ¿Ya? Si atamos eso a la medicina de laboratorio, ya nos enfrentamos a retos como la autovalidación, con el tema de la generación de autocheck o de delta checks, con temas de definiciones de parámetros ya de forma automatizada. Que eso ya está algunos años también en nuestro quehacer, ¿no? Que se han ido perfeccionando. Y se van a perfeccionar con la inteligencia, ¿no? Pero ahí vuelvo otra vez. ¿De qué me sirve tener esas herramientas si toda la data que me genera no la interpreto? O sea, yo no puedo, debo entender y tener ese conocimiento para poder, con la información que me genera esta inteligencia artificial, tomar decisiones. Estratégicas. Porque lo importante no es la información, es qué hago con la información. ¿Cuáles son esas decisiones que impactan con la información que yo obtengo para generar y transformar entornos en el laboratorio, para evitar que los exámenes estén mal, para mejorar desempeño, para generar mejores, o el famoso ciclo de Deming, ¿verdad?
para estar en esta cultura de la mejora continua. Si yo no sé usar la información, no voy a ningún lado. La información es poder. Y nosotros en el laboratorio, todos los días, todos los meses, generamos información. Puede ser chistoso porque cuando uno coge un inserto, ¿verdad? Siempre dicen, ¿no? Cada laboratorio deberá generar sus intervalos de referencia. Esa es la pesadilla de Sí. todos, creo, porque no, casi no hay. Eso me lleva a conversar de un paradigma que probablemente tenemos los que estamos en la salud. Yo no sé por qué, pero los que se van a la salud piensan que nunca en la vida van a ver matemáticas. Y es al revés. Nosotros desde la salud hacemos cálculos, hacemos ecuaciones, hacemos precios. Los Parte médicos, financiera. los médicos calculan dosis. Así es. Siempre está ahí. Y le cuento que yo también personalmente cuando era estudiante de colegio sí decía, no me gustan mucho las matemáticas, voy a seguir algo de salud. Y claro, cuando ya me topé con investigación, metodología estadística, no, ¿por qué? Claro. Entonces, si aplicáramos todo este tema, estas herramientas que tenemos, y por ahí de curiosos leemos la guía del CLCI para intervalos de referencia, tendríamos intervalos de todo en menos de una semana. Claro, el tema estadístico que va ligado a cálculos con números es como un tabú, ¿verdad? El tema de manejar programas de control de calidad interno, ¿verdad? También puede ser un paradigma entre si yo calculo la media o si hago con la media actual o la acumulada o cuántas desviaciones estándar. Y que ahora ya existe software, ¿no? Sí. ¿Qué hace eso? Después me hablan del sesgo y la veracidad y ya. O sea, lo importante es entender para qué, Claro. más que cómo se hace, ¿no? En Correcto. realidad. Porque las herramientas están para eso, ¿no? Ahora, desde la academia, es importante entender el concepto. Porque si no tengo el concepto, podrán haber 10,000 softwares que no puedo interpretar el valor. Entonces yo digo, ahí puedo lanzar el reto a toda la comunidad que nos escucha. ¿Cuándo fue la última vez que cogimos los resultados del mes y sacamos una media? ¿O cuándo fue la última vez que generamos desviaciones? Solo para ver cómo se comporta mi población. Un perfil epidemiológico. Sí, porque eso va muy ligado al tema de la investigación. Entonces, incluso hasta para el mercado, ¿no? Para saber hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué pruebas pongo, qué pruebas no pongo? Ese estudio epidemiológico es importantísimo, ¿no? En varios foros que hemos compartido siempre hemos discutido que en el Ecuador no se genera información con relevancia y que no hay investigaciones publicadas, ¿verdad? Correcto. Nosotros tenemos un banco de información gigante todos los días y que por miedo, desconocimiento... La normativa también, ¿no? O también temas cierta de normativa, normativa. sí, no nos permite usarla. Si supiéramos, nos dejáramos ayudar. Yo siempre les he dicho, como academia podemos aportar con eso. No vamos a decir que el laboratorio X hace mal, porque claro, cuidamos del concepto de un comité de ética en seres humanos, anonimizado, ¿verdad? No decimos que el laboratorio X tiene problemas, siempre está anonimizado, pero es datos que les permiten tomar decisiones. Entonces, ahí está el reto. No tenemos datos, o si los tenemos, no los manejamos porque tenemos miedo a este paradigma mental de los números, pero vivimos con números. Entonces, yo tengo dos fuertes pasiones que un poco me han llevado a todo esto que hemos conversado. La salud, evidentemente, y los números. Entonces, a mí me gusta, y en clases lo planteamos así, yo enseño a hacer estados de pérdidas y ganancias a mis estudiantes de las pruebas para saber qué porcentaje de rentabilidad tendrían en un escenario en donde ellos se ponen sus laboratorios. Claro. Entonces, es chévere porque ellos tienen miedo hasta al Excel. Sí. Entonces, hay que romper esos paradigmas. Y eso que ya se supone que no son nativos digitales, ¿no? Bueno, hoy por hoy incluso el Excel también puede ser que sea reemplazado por alguna inteligencia que hoy por hoy ya nos da haciendo también todo el tema de cálculos, ya uno le dice y le da. Uno sube los datos y ya está. Tomando en cuenta esto, si usted pudiera darle un consejo a alguien, ¿no? Un estudiante de colegio que quiere seguir este mundo de la medicina de laboratorio, sea en cualquier carrera, ¿no? Laboratorio clínico, biotecnología, bioquímica, farmacia, cualquiera de las carreras que están relacionadas e incluso de la salud, ¿qué usted le diría? ¿Qué consejo le daría hoy por hoy al que quiere rumbarse por este camino tan lindo que es la medicina? Me enfocaría en dos aristas. La primera es que el límite es del cielo, o sea, no hay límite. Y la segunda, tomo una experiencia que lo vivimos como sociedad. Cuando pasó COVID, ¿verdad? Todos aprendimos
Y nos dimos cuenta que había un autor calladito, silencioso, que hacía pruebas. El personal del laboratorio era el encargado de hacer las pruebas para COVID. Son los que estuvimos en la primera línea, haciendo Por primera vez estábamos que súper en el Éramos enfoque, el centro. ¿no? Era el centro de la atención, ¿no? Pruebas. Era pruebas. Todo el mundo, ¿dónde se hacen las pruebas? Claro. Ese era el laboratorio clínico. Esa persona que no vimos el rostro y que tenía su equipo de protección personal, ahí estábamos. Entonces, si me preguntan qué le digo a un chico de colegio, por qué ir a este mundo, yo le digo, el cielo es el límite, podemos especializarnos en muchas cosas, desde lo clásico, hematología, coagulación, hasta cosas tan complejas como fertilización in vitro, como medicina forense, como pruebas de paternidad, como toxicología que le falta al país. Entonces, las ramas para especializarse son gigantes. Y si le gusta, también puede ser docente. De repente. Y justo en este tema vamos ahora a enfocarnos de si la educación superior y toda esta formación que estamos conversando ha logrado impactar en nuestro país al menos la implementación de estándares de calidad en los laboratorios clínicos. ¿Usted piensa que esta educación ha logrado cambiar esa visión que tiene el laboratorio clínico en general, todos los niveles de complejidad, con la calidad? Yo creo que estamos en formación. No hemos visto resultados todavía que impacten en la sociedad. Sí sabemos que aproximadamente 2.300, 3.100 laboratorios en el país, ¿verdad? Le cuento porque son cifras que las conozco, porque ese es parte de mi tema doctoral. 8 laboratorios acreditados. Da vergüenza. Bueno, en Latinoamérica es como que medio parecido, ¿no? Entonces, para intentar entender por qué tenemos unas tasas tan bajas, comparémonos con la región. Argentina tiene unas buenas tasas, pero no superan los 20, 30 puntos. Brasil también tiene unas buenas estructuras. Colombia también tiene un tema interesante. Pero entonces, la calidad en los laboratorios clínicos yo la percibo como en desarrollo. Eso implica que hay gente que tiene toda la intención de hacer cosas buenas, pero el entorno no lo favorece o sus propios compañeros no lo favorecen. Entonces hay que seguir formando. Hay que seguir regando esa semilla para que estos conceptos de indicadores, sistemas de gestión empiecen a madurar. Creo que piense que es el cuco, ¿no? Un poco porque también cuando la persona de calidad como que tiene esa posición de que soy el que vigila, el que hace las cosas, sí. Eso es un poco también tal vez algo que detiene al resto de personas, ¿no? Mira, Carlos, hay que sacar otro paradigma de la mente. Calidad no es punitivo. Pero lamentablemente, tal vez por idiosincrasia, ¿no? Piensa que cuando uno hace una auditoría o pide informes, piensa que, ay, ya me van a caer encima, es que no hice, es que no reporté y ahora viene una sanción. Hay que romper ese paradigma. Los sistemas de calidad están enfocados para ayudarte a mejorar. Entonces, nunca son punitivos. El día que saquemos eso del cerebro de todos los profesionales, ya dimos un paso. El día que entiendan que los informes de calidad que nos piden no son un papeleo más, damos un paso. Pero eso es formación. Yo no le puedo pedir a una persona que tiene una formación normal, decir, reporta esto, valida esto e infórmame todo lo que hiciste. Porque no hay la cultura. Porque van a hacerlo y se va a convertir en un documento que no saben qué va a pasar. Porque entonces entra la pata de la calidad, reciben el documento y para mala pata, se archiva. Se archiva y se vuelve un tema documental. Claro. Solo para evidenciar en el momento que alguien venga a hacer la auditoría. Entonces, no estamos aplicando... No se vive. No estamos aplicando el famoso ciclo de Deming. ¿Para qué genero tanta información? ¿Para qué tengo tanto documento si no tomo decisiones con eso? El día que consigamos cambiar ese enfoque, ya hicimos algo diferente por el Ecuador. Y tomando en cuenta esto, en una frase o una oración corta, ¿cómo ve usted el futuro de la educación superior en este sentido, ¿no? ¿Cómo usted lo describiría al futuro? Digamos que ya usted nos comenta que se ha hecho muchas innovaciones, se ha transformado algunas cosas, la IA está ahora.
¿Cómo vemos el futuro de la educación superior en el laboratorio clínico de aquí, no sé, en unos 5 años, en unos 10 años, con estos resultados que usted nos dice? Retador, porque vamos a enfrentarnos al avance tecnológico, vamos a enfrentarnos a la inteligencia artificial y vamos a enfrentarnos a personas que tienen otra forma de percibir la información y aprendizaje. Los que están ahorita en colegio. Sí, retador. Entonces, lo único que nos va a llevar a cambiar eso es generar que la gente se apasione por lo que hace. El día que se apasionen por la carrera, sea cualquier carrera en salud, se cambia una realidad y ya no se convierte en un dolor de cabeza estudiar, se convierte en una pasión. Ahí yo pienso que hacemos un switch y cambiamos contextos y realidades. Ahora, hay que ir un poco para atrás, ¿no? La educación a nivel colegial también tiene que tener unos ajustes. No depende de nosotros, ¿verdad? ¿Han existido espacios de comunicación entre lo que es educación básica, bachillerato con superior en algún momento? Porque lógicamente la red, al menos entiendo, no sé, más bien que usted nos aquí a toda la comunidad nos aclare, hay comunidades de la red ignaciana sí, que tiene todos estos mecanismos de educación, ¿no? Desde el inicio hasta superior. ¿Hay espacios donde se está mejorando esto? Sí. Este modelo de persona que plantea la Universidad Católica no es solo para la universidad. Tenemos colegios que pertenecen a la red jesuitas y ya están implementándose esos modelos en colegio. La idea es que aprovechemos de esos 6 años de formación y cuando lleguen a la universidad potenciar al máximo esto. Evidentemente te hablo en un sistema cerrado que es el tema de los jesuitas. Claro. Desconozco un poco el contexto ya de toda la educación colegial, pública o privada, pero sí estamos tratando de hacer cambios. Al menos en esa parte. Ahí para que estos chicos ya tengan otra percepción de las cosas y cuando tomen una universidad, sea la PUSE o cualquiera, tengan esta capacidad de poder hacer las cosas diferente. Y su norte ya no sea la clásica clase magistral, sino vayan más allá. Y ahora pensemos así fuera de la caja y seamos muy imaginativos. ¿Cómo ve usted el laboratorio clínico, la IA, robótica, inteligencia artificial, digamos, realidad virtual, tanta cosa que está saliendo, esto de la clonación, que están trayendo a la vida fósiles, toda esta cosa, sí, ¿no? ¿Cómo ven 20 años del laboratorio clínico en nuestro país? A ver, yo lo percibo con estándares buenos, ya en otro nivel. Eso implica que los sistemas de calidad ya estén implementados, que realmente el laboratorio clínico sea un actor importante en la toma de decisiones en salud y que no sea ese auxiliar diagnóstico que tiene que dar resultados. Pero para llegar a eso, en 20 años, podemos formar muchas generaciones, pero ya tienen que tener este chip de tener al paciente en el centro, generar sistemas de calidad y poder autoevaluarse. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Yo vuelvo y repito, la formación es importante y conscientes de eso, mi carrera está a punto de cumplir 60 años de formando profesionales en laboratorio clínico. ¿Solo la carrera? La carrera, sí. ¿La católica cuántos años tiene ya? 78 años estamos. Entonces, casi nacimos por ahí. Por ahí. Encontramos esta deficiencia, entonces la respuesta de la universidad es generar posgrados. Tenemos ya el agrado de comunicar a la comunidad que tenemos una maestría en aseguramiento de la calidad en laboratorios clínicos que tiene este perfil. Que es lo que decía que era pendiente, ¿no? Era la tarea pendiente, correcto. Ajá. Que tiene este objetivo de formar a profesionales que tengan la capacidad de implementar sistemas de gestión de calidad basadas en las normas que son de laboratorio. Porque lo podemos discutir y la gente nos va a escuchar. Tener un sistema de gestión 9001 está bien. Ya, está bien. Discutámoslo. Bueno, y también ya apareció la nueva norma, la 7101, que es justo solo para salud. Y bueno, va evolucionando, ¿no? Los sistemas de calidad. Pero llegar y evolucionar a la 15.189 claro, es el core. Claro. Es la meta, ¿no? Así es. Para cualquier laboratorio. Correcto. Claro. Y en salud, la nueva normativa del 23 para acá, la 7.101, nos da ya este paraguas. O sea, una gradita más para llegar allá, ¿no? Si nosotros no hacemos nada, el mundo nos va a obligar a cambiar. Así es. A la mala.
Entonces, la pregunta es, ¿dónde queremos estar? ¿Tratando de ir a la vanguardia o quedarnos en nuestro statu quo de hacer lo mismo? Recordando un poquito la teoría, vivimos en estos ambientes VUCA, ¿verdad? Todo es volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Cada vez nos van a seguir colocando más restricciones, más normativas, más estándares. Yo tengo dos opciones. Me quedo como estoy, hago lo que siempre he hecho y me quedaré ahí. O evoluciono. Y entonces me alineo y genero conocimiento que transforma para subir los estándares en el Sistema Nacional de Salud en Ecuador y sobre todo aportar a este concepto que a mí me gusta muchísimo, que es la infraestructura de la calidad en el país. La salud juega un papel importante en esa infraestructura. Si no hay individuos sanos que tengan una calidad de vida sana, buena, no va a haber sociedad que soporte. No son productivos. Correcto. Sí, finalmente. Entonces, el laboratorio clínico tiene esta patita hermosa de poder generar información para que los médicos tomen buenas decisiones. En prevención, en promoción, en todas estas aristas. Claro, en todas las fases de una historia de la enfermedad, ¿no? Así es. Que esto es interesante. En esta parte quisiera entender que ustedes, ¿cómo están viendo esta parte de la medicina preventiva y de promoción, ¿no? ¿Cómo el laboratorio clínico o el enfoque del laboratorio clínico? Porque en realidad la formación en salud, la que recibí yo cuando estudié medicina, era muy ligada al tema curativo, ¿no? Estudiaba enfermedad, tratamiento, diagnóstico de enfermedad, tratamiento. Iba por cada enfermedad, pues bien. ¿Cómo existe este empate interinstitucional, interdisciplinario para lograr ya esta conceptualización que en otros países es muy fuerte, el tema de la medicina preventiva, predictiva incluso, de los comportamientos? ¿Cómo lo están haciendo ahí? Dos cosas también súper importantes. No sé si lo escucharon, si no, ahí lo pueden googlear. Hay una materia que tenemos en primer semestre que se llama One Health. One Health. Entonces, a los estudiantes que eligen estar en el sector de la salud, en nuestra Facultad de Salud y Bienestar, reciben la misma materia todas las carreras. Son estas materias llamadas de tronco común. Sí. Digamos que todos los estudiantes reciben al mismo tiempo e incluso en las mismas aulas, ¿no? Y compartimos aulas. Comparten todos los estudiantes la misma aula, ¿no? Estudiantes de laboratorio, fisioterapia, enfermería, medicina veterinaria, nutrición, psicología clínica, comparten espacio. ¿Y cómo les va con eso? O sea, esa conversación que tienen ellos, ¿cómo va eso? Hay información súper rica, porque ya hemos analizado los periodos, tenemos 3 periodos. Evidentemente, el feedback de los estudiantes es buenísimo, porque entienden y comprenden el enfoque del equipo multidisciplinario en salud. Exacto. Entonces, si empezamos con esa formación desde el primer semestre, cuando vayan a ejercer la profesión, ya saben que no son solos. Ya no hay barreras, ¿no? Porque realmente a veces las barreras más que físicas son mentales, ¿no? Entre las personas. No quiere preguntarle porque no sé, vaya a ser que es bravo. Probablemente como nos formamos así, ¿no? Les tenemos en esta jerarquía. Sí, es como muy militar, sí, ¿no? Sí, entonces no, es que él es el médico, es que no, es que la jefe de servicio y no. Uno como médico es como que medio en el privilegio, ¿no? Pero sí, cuando se pasa a las otras carreras es diferente, ¿no? Entonces, claro, estamos provocando que primero se conozcan, interactúen. Evidente, los gustos y las tendencias son personales, claro, pero esta fortaleza del equipo multidisciplinario tiene que estar desde la academia. ¿Eso es una innovación de la PUCE o existen otros lugares parecidos o ustedes lo vieron como un modelo que, digamos, es reproducible en el mundo? Nosotros, yo desconozco si hay otras universidades así, no lo podría decir, pero claro, lo vimos como una fortaleza. Entonces, eso también nos llevó a una reorganización interna como universidad y claro, tengo el gusto, lo comentó, soy el subdecano de grado, entonces yo en son de broma digo, tengo 9 hijos porque tengo 9 carreras de salud que están en este paraguas y mi trabajo es cohesionar estas carreras. Para que se potencialicen, ¿no? Con esta visión de que somos equipo multidisciplinario. Claro. Entonces la fortaleza de fisioterapia se potencializa con el tema de la medicina y el diagnóstico se fortalece con el laboratorio clínico y entonces la nutrición complementa para saber qué analitos y en qué espacio y después vemos al cuidado directo con el tema de la enfermera porque vuelvo repito, ¿quién está en el centro?
el paciente. Entonces, esta perspectiva diferente y nueva, creemos que nos va a dar buenos resultados, creemos que va a aportar a que el Ecuador transforme estas realidades y sobre todo, sí, el equipo multidisciplinario que todo el mundo lo lee y lo dice y lo pregona, ahora queremos que sea un hecho. Como cierre de esta excelente entrevista que hemos tenido de este primer episodio, pues le pediría que nos dé una reflexión final en unas cortas palabras sobre cómo la educación superior va a aportar al diagnóstico clínico. Yo pienso que la educación superior tiene un rol importantísimo en la generación de conocimiento. Pero esa generación de conocimiento no va a servir si no se usa para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo atamos todo esto que hemos conversado? El uso de la información, ¿verdad? Sea con inteligencia artificial o sea con herramientas propias, me va a permitir tomar buenas decisiones que van a permitir cambiar contextos en cualquier nivel de complejidad. Primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. En un enfoque multidisciplinario pueden haber cambios que transforman. Oscar, muchísimas gracias por esta entrevista. Pues creo que hemos empezado pues con pie derecho este conjunto de episodios que vamos a tener en Radio Diagnóstica. Nuevamente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así pues concluimos este primer episodio con Oscar Puente, pues justamente hablando de cómo la calidad puede ser elevada mediante una buena educación superior. Esperamos que a todos los que nos escucharon en este espacio pues les haya gustado las reflexiones que hayamos llegado, tengan y hayan nutrido su experiencia profesional, y pues les invitamos lógicamente, si les gusta, pues a que se inscriban en nuestras redes sociales, nos busquen como @virtualdiagnosticagd, y pues este episodio pues lo van a poder encontrar en las plataformas de streaming y también pues en todos los espacios digitales que vamos a estar compartiendo esto. Oscar, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. De mi parte, agradecido por este espacio. Yo pienso que deben promoverse iniciativas como estas, porque, voy y repito, este actor silencioso llamado laboratorista clínico tiene muchas cosas que decir, muchas cosas que enseñar y muchas cosas que demostrar. Es hora de sacudirnos y salir de nuestro statu quo y empezar a hacer más bucha. Gracias por la invitación. Gracias igual. Hasta pronto. Que pasen bien.